¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta. Bitcoin el día de hoy $120,800 después de varios días en los cuales estuve un poco ausente, esto debido a algunos asuntos personales, como ya les había comentado, debido a alguna mudanza en donde me terminé cambiando de ciudad. Bueno, me llevó bastantes días, pero al fin puedo comentarles que ya estamos nuevamente libres de tiempo para poder continuar haciendo los análisis diariamente. Pero sin más, vamos al grano, vamos a ver a Bitcoin. En este momento se encuentra ya alcanzando los $121,000. Hemos notado cómo en los últimos días, prácticamente iniciando el mes de octubre, finalizando el mes de septiembre, Bitcoin comenzó a subir haciendo este último rebote. Nosotros esto lo llegamos a analizar todavía, donde les estaba explicando el soporte, ¿no? El soporte entre los $109,000, $110,000, que al final de cuentas terminó siendo lo suficientemente fuerte para que el precio nuevamente se volviera a recuperar. Habíamos planteado un escenario en el cual esta tendencia bajista que había tomado en la temporalidad de 4 horas, que es este gráfico que estamos viendo, esta pequeña tendencia bajista donde rompe ambas medias móviles, la de 53 y 180, la única manera en donde podríamos estar considerando nuevamente la recuperación de este movimiento, de la continuación de la tendencia alcista en el gráfico semanal o del rango en el gráfico diario, es que nuevamente Bitcoin rompiera los $116,500. Ese último soporte que aquí el pasado 15, 16 hasta el 18 de septiembre no logró superar. Bueno, en esta ocasión lo que ha sido el día de ayer, apenas hace unas 24 horas, Bitcoin ha logrado romper esta resistencia y en este punto disparándose nuevamente, dirigiéndose hacia máximos históricos, un escenario en el cual nosotros ya lo teníamos determinado. Nosotros sabíamos que esto dentro de la tendencia alcista del semanal sigue siendo con una direccionalidad alcista. Nuestra estructura no cambió en esta temporalidad y de hecho nuestra perspectiva tampoco. La única manera de que nuestra perspectiva cambiara es que Bitcoin cayera por debajo de los $106,000, $105,000, cosa que no realizó en este último movimiento. Así que en este punto deberíamos de tener las cosas claras, pero estamos aquí para actualizarlo, no solamente a Bitcoin, sino a algunas altcoins más, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Principalmente en Bitcoin, gráfico de 4 horas amigos, nosotros conforme a los indicadores, conforme al ADX, sabemos que este movimiento lleva fuerza. La fuerza la ha tomado desde el pasado 28 de septiembre, en donde el precio comenzó a subir de los $109,500, toma como soporte el pasado 30 de septiembre justamente la media de 180 periodos, lo podemos ver aquí, y a partir de ese punto ha continuado subiendo sin parar. 2 días subiendo, 2 días en el que Bitcoin ha hecho un porcentaje de cerca de 7% ya, y si lo consideramos desde el punto más bajo por los $109,000, el precio ha subido ya casi 12%. En este momento nosotros, o bueno, al menos yo les he indicado aquí conforme estas líneas y se las voy a explicar, unas zonas de resistencia, principalmente la que ya alcanzó hace un par de horitas aquí por los $120,000, ligeramente unos dólares por debajo, la cual vemos que está intentando romper en este punto. En el gráfico de 1 hora se puede observar mejor. Aquí podemos observar cómo el precio está rompiendo esta última resistencia, y esta última resistencia no es nada más que los movimientos anteriores, los puntos más altos sin volatilidad donde llegó a alcanzar el precio. Estamos hablando del pasado 15-16 de julio cuando hizo estos picos, vuelvo a repetir, sin la volatilidad que llegó a alcanzar hasta los 123,000. Es decir, es una zona de resistencia donde se encuentran ventas o donde se encontraban ventas masivas, porque en este punto lo está superando. Otra cosa importante también es considerar que en este punto todavía no ha entrado el FOMO. ¿Y cómo podemos saber nosotros que todavía no ha entrado el FOMO como tal en el mercado? Porque lo vemos en el volumen. El volumen sigue siendo un volumen alto. En este día estamos viendo que está alcanzando los 72 billones con una capitalización de 2.41 trillones, lo cual nos indica un movimiento bastante orgánico, ya que el precio está subiendo constantemente, está subiendo de una manera sin movimientos demasiado bruscos, lo cual nos indica que está entrando dinero constantemente y no están entrando en FOMO las masas todavía. Esto mediante especulación podemos considerar de que Bitcoin fácilmente en este rebote, o bueno, después de una posible corrección que les voy a comentar ahorita, el precio va a terminar rompiendo máximos o como mínimo alcanzándolos. Ya sabemos que el máximo histórico es cerca de los $124,400 y dentro del gráfico diario todavía mantenemos esta direccionalidad alcista, por lo cual es simplemente cuestión de determinar los soportes y resistencias que podríamos estarnos encontrando pues ya prácticamente para
el día de mañana porque ya estamos llegando a fin de semana y sabemos que el fin de semana normalmente Bitcoin y las altcoins pues se quedan en rango, ¿no? Se quedan en rango esperando que pase el fin de semana, a que vuelvan a abrir los mercados para continuar con su direccionalidad. Aquí por ejemplo nosotros en el gráfico de 4 horas, que en este punto es una de las más importantes para analizar, vemos que el precio ha estado subiendo bastante bien, pero eso sí, aquí el pasado 1 de septiembre el precio abrió de una manera bastante agresiva, salió la velita verde, una velita que subió cerca de 2% aproximadamente, y en esta temporalidad terminó dejando un pequeño imbalance cerca de los $115,500. Es decir, que en este punto el precio llegó a subir de una manera, podríamos considerarlo ligeramente rápida, lo cual ha dejado una especie de gap con el mercado abierto o un movimiento en el cual no se generaron demasiadas transacciones y hay una probabilidad de que lo vaya a cerrar. Ahora, considerando de que ese precio está por los 115,000, viendo que ahorita Bitcoin ya está alcanzando los $121,000, podría considerarse un poco complicado que lo vaya a buscar, pero hay que considerarlo, ¿vale? Ese vendría siendo nuestro soporte más bajo dentro de esta nueva tendencia en el gráfico de 4 horas o direccionalidad que estamos tomando. Ok, a considerar entonces este punto uno de los más bajos posibles a alcanzar para los siguientes días. Ahora, más a corto plazo, viendo que el precio sigue subiendo y subiendo con fuerza y al parecer no está corrigiendo, podríamos considerar otro soporte aquí cerca de los 118,000, que es un precio más cercano, inclusive aquí lo vemos en Trading Different, podemos medirlo del precio actual de los 121,000 casi que estamos alcanzando a los 118,000, es cerca de un menos 2%, por lo cual es un precio más razonable, un precio el cual podría estar yendo a buscar este fin de semana dentro de una corrección, y lo que terminaría formando Bitcoin, ya sabemos que cuando toma fuerza hace solamente rangos, no hace correcciones grandes, no hace grandes retrocesos, lo que termina formando son rangos de 2-3 días y después continúa subiendo. Así que es cuestión simplemente de darle seguimiento, por ejemplo en la temporalidad de 1 hora, ver que el estocástico o el indicador que tú utilices, ya sea el Squeeze Momentum, el RSI, etcétera, vaya a buscar la zona de sobreventa o al menos se acerque. En el caso del estocástico, que vaya a buscar cerca del punto 30 aproximadamente y que de nuevo aquí se crucen ambas medias, ¿no? En este punto se terminaría dando la entrada dependiendo si el precio solamente genera un rango o logra corregir entre los $118,000, que es el soporte que les acabo de mostrar aquí conforme al mapa de liquidez, o bueno, más que un soporte es una zona de liquidez por parte de las operaciones en long que se están abriendo en las últimas horas, ok, así que podría ir a liquidar simplemente a ese nivel o generar el rango inclusive hasta este nivel cerca de los 118,000, y a partir de ese punto, después de que se dé la entrada nuevamente conforme al estocástico, sería de continuación alcista, ok, esto debe de ser de continuación alcista conforme al patrón. Recordemos que también estamos en el mes de octubre, un mes que históricamente ha sido alcista y al parecer lo va a seguir siendo, así como fue el mes de septiembre un mes bajista que nosotros lo analizamos, vimos que efectivamente las primeras 2 semanas más que nada fueron considerados bajistas y la última semana, los últimos días de septiembre también fue cuando se dio esta última corrección, y de ahí para arriba, iniciando octubre el precio se dispara. Claramente debe de haber algún tipo de corrección o rango y es lo que vamos a esperar para volvernos a incorporar, si es que no se incorporaron cerca de los 108,000 o 109,000, porque aquí fue el último video que realizamos y yo les estaba comentando que en este punto se podía considerar operar longs, por supuesto que sí, también operaciones podrían ser en spot por el simple hecho de que ya estábamos cerca del soporte más bajo que habíamos considerado, cerca de los $106,000. En este punto, por ejemplo, si lo hubiésemos medido cuando estábamos en los 109,000, por ejemplo, a los 106,000, que era el soporte más bajo a considerar, estábamos a menos de 3%, amigos, menos de 3% de que el precio llegara al soporte más bajo, por lo cual operar longs en ese punto, por lo cual abrir operaciones en spot no era una locura, y ya vemos el por qué. Ya vemos que el resultado ha sido bastante bueno, a pesar de que estos días, bueno, no he estado para actualizar el escenario, creo que les había dejado la estructura bastante bien para poderlo operar. Ahora vemos el precio aquí arriba y como siempre les vuelvo a repetir, cuando el precio ya está arriba, amigos, no se intenten meter en spot, claramente ahí no hay entradas. En el gráfico diario, por ejemplo, ya se fue la entrada, ya no es momento de comprar ni en el mensual, ni en el semanal, ni en el gráfico diario. En el gráfico de 4 horas, la única manera en la cual alguien podría incorporarse en spot es esperando que el precio caiga entre los 115,000 a 118,000. Ya les recuerdo que aquí por los 115,000 tenemos la zona de imbalance y por los 118,000 una zona de liquidez
un poco importante, una zona de soporte, por lo cual entre esta zona, entre 115.500 y 118 es una zona para intentar operar spot nuevamente, pero en este punto en el cual nos encontramos cerca de los 121.000 son zonas de venta. De igual manera para los que van en futuros, aquí cerca de los 121 son zonas de venta, ya lo podemos ver en el mapa de liquidez desde Trading Different. Vemos que el punto más cercano al actual, el cual ha alcanzado, está por los 121.800. Aquí lo vemos, miren, se los voy a señalar con la flecha. Aquí tenemos una zona importante de liquidez en este punto y el precio ha llegado bastante cerca. Recuerden que no siempre va y toca la zona de liquidez más fuerte, pero con que se acerque bastante, con ello ya se da por servido, porque en ocasiones las operaciones son cerradas manualmente, es decir, a los traders les agarra el pánico, cierran antes de que los liquiden, obviamente en pérdida, y el precio se vuelve a regresar, por lo cual el precio, al estar ya bastante cerca de una zona de liquidez muy importante, podría considerarse como que ya llegó, o inclusive podría llegar, sacar el mechazo y volver a retroceder, ya que la siguiente zona de resistencia o de alta liquidez está entre los $125.000 a los 126.600, que si consideramos el porcentaje del precio actual a ese nivel sería cerca de otro 5% más, por lo cual estamos considerando que estamos llegando a fin de semana, que el precio ha continuado subiendo ya durante 5 o 6 días de manera consecutiva, ya más de un 10%. Es muy probable que ya no continúe subiendo mucho más allá de la última resistencia que les comento por los 121.800 o 122.000 para redondear. Ahí debería de encontrarse esa resistencia, formar ese rango que les acabo de comentar en la temporalidad de 4 horas o de 1 hora también, para poder operarlo en futuros entre los 115.500 a 118.000 para abrir operaciones tanto en futuros, obviamente en long, y para abrir operaciones en spot. Shorts en este punto yo diría que no, el movimiento, amigos, lleva fuerza, lo vemos en CoinMarketCap, lo vemos también en el gráfico de 4 horas conforme la ADX, esto lleva fuerza y operar shorts en este punto es prácticamente ir a regalar el dinero. Ahora vamos a pasarnos con algunas de las altcoins más importantes: Ethereum, Solana, XRP y BNB, que han sido las que han estado subiendo de una manera bastante bien, que han hecho máximos, a excepción de Solana, pero bueno, Solana también subió bastante bien y aunque es muy volátil, ha tenido buenos movimientos a comparación de muchas de las demás criptomonedas que existen en el mercado, que bueno, han sido pésimas. En este punto vemos como también ETH en el gráfico, gráfico diario, ha tenido una buena recuperación. Observen cómo nosotros aquí habíamos identificado esta zona, amigos, esta zona que les había comentado antes que se diera el movimiento. Inclusive en este punto llegó a alcanzar Ethereum la zona más baja de soporte por los $3.800. Les estaba mencionando también que si Bitcoin iba a buscar los 106.000, Ethereum iba a caer por último movimiento, por último impulso bajista de lo mismo que generaría Bitcoin, hasta los 3.550 aproximadamente. Pero Bitcoin, al no hacer ese último mechazo o ese último movimiento bajista, evidentemente Ethereum tampoco lo hizo, y a partir de este soporte, el soporte más fuerte identificado, comenzó a subir y bueno, ya vemos una recuperación, y lo mismo que en Bitcoin, aquí ya no te metes en spot. Esto ha subido cerca de un 17-18%, por lo cual spot ni en el mensual, ni en el semanal, ni en el diario, esto ya no se opera, y al contrario son zonas para ir vendiendo. Esto en el gráfico diario. Si nos pasamos al gráfico de 4 horas, también conforme la DX por la parte baja, vemos que este movimiento lleva fuerza, no tendría por qué desplomarse, pero sí podría llegar a hacer correcciones. En el caso de ETH muchas veces hace rangos con bastante volatilidad, por ello podríamos considerar una zona importante en el cual podría estar alcanzando, corrigiendo o haciendo un rango cerca de los $4.400 para continuar subiendo, ¿ok? Aquí cerca de este rectángulo azul por los $4.400 para continuar subiendo, pues muy probablemente la siguiente semana, algo así, en lo que se da también la entrada en el gráfico de 1 hora. En este caso podríamos estar viendo que el precio haga este tipo de movimientos, que no caiga más allá de la media, en este caso de 53 periodos, y continuar con el movimiento alcista. Tendríamos que estar esperando en el oscilador que esto llegue a una sobreventa y de una entrada parecida a esto. Esto es lo que estamos buscando, ya sean Bitcoin, XRP, BNB
BNB, Ethereum en temporalidad de una hora. Vamos a pasar ahora a ver a Solana, lo tenemos aquí y es lo mismo, amigos, tenemos exactamente el mismo patrón. En el caso de Solana vimos que también el precio más bajo fueron, bueno, en este caso los 190 o 191. Yo les había dejado como soporte o posibilidad de operar longs en los $200, si no mal recuerdo, justamente en este nivel. Aquí es donde les estaba comentando que podrían estarse operando algún tipo de long y vimos que eso hizo el precio, rebotó justamente en ese soporte, cayó cerca de un 4, 5, bueno, ni siquiera llegó al 5%, un 4% más, y con operaciones inclusive de 20x, por ejemplo. Si tuvieses metido aquí un long sin stop loss, ahorita estarías en profit, de igual manera en spot, por lo cual vamos a esperar lo mismo en el gráfico de una hora, una corrección, ya que en el caso de Solana sí corrige. En el caso de Solana, a diferencia de Ethereum, que a veces se queda rangueando, o también en Bitcoin a veces se queda rangueando, Solana es más volátil y Solana sí que cae cuando se dan las correcciones, y esa corrección podría ser a nivel de la media de 53 periodos. En este caso recordemos que la media de 53 periodos es dinámica, es decir que se mueve constantemente o conforme el precio también sube o baja. Por ello es importante tenerlo en el gráfico, pero así considerando y calculándolo mediante especulación podría ser cerca de los $222. En la comunidad privada de trading les voy a estar compartiendo los mapas de liquidez como lo hacemos diariamente para poder ver cuáles serían las zonas más cercanas a considerar y abrir nuevamente operaciones, pero vamos a darle seguimiento. El día de mañana vamos a actualizarlo, ya que como les comento está llegando a zonas de resistencia, zonas por ejemplo aquí en lo que es Solana, donde anteriormente fue una resistencia por los $236, 240 aproximadamente. Podría ser un último impulso en el siguiente día o en las siguientes horas, sacar una última velita de que sería un 2% y ahí comenzar a corregir. El soporte importante a considerar cerca de los $222 para abrir operaciones en long. En el caso de Solana se podrían operar shorts, pues yo diría que serían shorts pero de muy alto riesgo, ya que Solana sí corrige, pero como les menciono puede llegar a salir una última velita. En todo caso los shorts de menor riesgo en el caso de Solana serían lo más cercano a los $236 para agarrar una pequeña corrección a este nivel y nuevamente para arriba, ok. Aquí ya depende de cómo lo quieran operar, si en short o en long. Yo esperaría en long, pero también se podría considerar algún tipo de short por los 236 con stop loss, claro, porque si el precio se dispara y se va a $300, bueno, espero que no te liquiden simplemente por no usar stop loss. Y vamos a ver por último, bueno, no por último, vamos a ver ahora XRP, que XRP ha alcanzado los $3, los ha superado prácticamente también el día de hoy, haciendo un movimiento bastante interesante, ¿no? Un movimiento bastante explosivo. XRP ya lo conocemos, sabemos que siempre ha sido así, ha sido una criptomoneda muy buena para operar la volatilidad, pero el terror de muchos, ¿no? El terror también de muchos que podrían considerarla una criptomoneda inoperable. Ya depende de cada quien, siempre como lo menciono, depende en qué te enfoques. Si tú te enfocas solamente en Bitcoin, pues te vas a volver bueno en Bitcoin. Si te enfocas solamente en Solana, te vas a volver muy bueno operando Solana. Pues bien, aquí tenemos XRP, gráfico de 4 horas. El movimiento, como les explico, sigue teniendo fuerza. Sin embargo, vamos a esperar una especie de corrección en el gráfico de una hora. En el caso de XRP, la zona de reentrada, por así decirse, sería cercano a donde se formó este pequeño rango en la temporalidad de una hora, ¿vale? Por aquí, por los $3 prácticamente, o 2,98 en esta zona, si es que llega a retroceder, ya que por aquí hay una zona de imbalance, lo podemos ver por los $3 con un centavo por aquí, así que este vendría siendo el soporte para considerar operaciones al alza nuevamente, siempre y cuando al menos el estocástico llegue a alcanzar el punto medio cerca del punto 40 aproximadamente, 40-45, ok. Algo parecido como, a ver si hay un ejemplo por aquí para que lo pueda explicar correctamente, y creo que sí, miren, algo parecido a esto, aquí lo tenemos, en donde el estocástico por la fuerza que lleva el movimiento ni siquiera llega a alcanzar el punto abajo, se acerca al punto medio y nuevamente tiene una recuperación, y lo que hace el precio es continuar subiendo con la tendencia actual, ok. Así que pendientes,
liquidez. Después del impulso que ha hecho XRP, puede hacer un retroceso para continuar subiendo, como el ejemplo que tenemos ahí en el pasado. Después de la subida puede hacer un pequeño retroceso cerca de la media de 53 para continuar subiendo. También hay que considerar, amigos, que estamos llegando a fin de semana y podría ser que el precio se meta el sábado o el domingo en un rango únicamente, acumulando más liquidez de shorts por la parte de arriba. Y ya por último vamos a ver a BNB, porque BNB es una bomba, nuevamente en máximo histórico, haciendo un doble techo. Ya saben qué es lo que sucede cuando el precio hace un doble techo, amigos. Yo consideraría que esto va a caer porque ha formado una divergencia. Observen, aquí la divergencia está en el squeeze momentum. El último movimiento no lleva tanto volumen como el pasado que se registró aquí el 22-23 de septiembre. Así que aquí podría estar alcanzando lo que es un doble techo, inclusive llegar a subir un poquito más. Estamos hablando de no más de 1%, 2%, es decir, llegando a los 1100 o menos, el precio comenzaría a hacer esta corrección. En el gráfico de una hora podría estar nuevamente cayendo cerca de los $1000.50. Sin más que comentarles en este video, espero la información les haya sido de utilidad. Mañana vamos a continuar con la actualización de esta información y sin más, nos estamos escuchando a la próxima.